Buenos días, les damos la bienvenida al foro Amenazas sin sustento de la industria de comida chatarra contra el etiquetado frontal de advertencia relacionadas a acuerdos internacionales. Para los medios de comunicación que nos acompañan a través de la plataforma Zoom, me permitiré darles algunas indicaciones. Contaremos con traducción simultánea para escuchar el foro en español. Para acceder a ella, encontrarán en la parte inferior de esta sala el icono de un mundo. Al hacer clic, podrán elegir el idioma español. Asimismo, les pedimos que utilicen la opción de preguntas y respuestas que también se encuentra en la parte inferior de esta sala para dejarnos su correo electrónico y medio del que nos acompaña. Esto para hacerles llegar los materiales que aquí vamos a presentar. Por último, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para nuestros invitados, las cuales también les pedimos hacer llegar a través de esta opción de preguntas y respuestas. Bienvenidos. Le doy la palabra a mi compañero Javier Zúñiga, quien es el coordinador del área legal del Poder del Consumidor y nos presentará a nuestros invitados. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este foro sobre las amenazas sin sustento de la industria de comida chatarra contra el etiquetado frontal de advertencia, que tiene una relación con los acuerdos internacionales. Este es un foro, como mencionaba Denise, convocado por Alianza por la Salud Alimentaria, y tenemos la fortuna de tener un gran panel conformado por el doctor Eric Crosby de la Universidad de Nevada, la doctora Pepita Barlow de la Universidad de London School of Economics y la doctora Gabriela Rodríguez Huerta del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entonces, me permitiría hacer una pequeña introducción sobre lo que vamos a ver hoy en este foro y después pasaré la palabra a cada uno de los ponentes sin antes a mencionar su currículum y su participación. Creo que primero es importante mencionar que las grandes corporaciones de bebidas y productos ultraprocesados utilizan distintos tipos de amenazas para bloquear las políticas de salud pública, incluidas o principalmente en la región latinoamericana, el etiquetado frontal de alimentos. Una de estas amenazas han sido los falsos argumentos de cómo los etiquetados frontales de advertencia violan los tratados comerciales y acuerdos internacionales. Y es por esto que en este panel tenemos expertos y expertas de la comunidad científica que nos podrán hablar más en detalle sobre cómo operan estos tratados internacionales y cómo los intereses legítimos de los estados, principalmente la salud pública, se sobreponen o de alguna manera se ponderan con estos tratados. Sin más, me gustaría darle el uso de la palabra al doctor Eric Crosby. Él es un científico político que examina los determinantes comerciales de la salud y las políticas de la salud pública. Su investigación se ha centrado principalmente en las enfermedades crónicas no transmisibles y analiza cómo las industrias de tabaco y de alimentos son un factor clave para este tipo de epidemias. Ha trabajado de manera local en cuanto al análisis de ambientes libres de humo de tabaco y regulaciones de impuestos de bebidas azucaradas en los Estados Unidos, así como a nivel mundial. El doctor Crosby tiene experiencia colaborando a nivel tanto local como internacional con organizaciones defensoras de la salud para educar y difundir con legisladores estos hallazgos de las investigaciones académicas y científicas que ha realizado. Muchas gracias por acompañarnos, Eric. Te cedo la palabra y gracias por estar aquí. Ok, gracias, Javier. ¿Y puede escucharme? ¿Está bien? Ok, Sí. voy a compartir con este. Ok. ¿Puede ver? ¿Está bien? Ok, buenos días y gracias por la interacción y gracias por la oportunidad para compartir y para presentar los resultados de este estudio. No soy un hablante nativo de español, so voy a hacer errores, pero si hay alguna cosa que no puede entender, hay personas que pueden ayudarme. Y voy a hablar más lento y para la persona que puede traducir inglés y español. Hoy voy a hablar sobre las etiquetas, los etiquetado frontal de los alimentos en México
y cómo la industria de alimentos y bebidas están usando tratados internacionales para interferir en el progreso en México, el gobierno de México. Y antes de empezar, me gustaría agradecer a los otros coautores de este estudio, doctora Ángela Carriedo y la doctora Laura Schmidt. Ok, para empezar, es importante para saber que cada año 41 millones de personas se murieron de las enfermedades no transmisibles. Y estas enfermedades incluyen diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas. Y aquí son algunas estadísticas en las Américas y puede ver, es un gran problema, ¿no? Y 2/3 o casi 70% de esas enfermedades son del consumo de tabaco, alcohol, comida no saludable y la inactividad física. Y en nuestra disciplina de la salud pública, la concentración o el gran foco es para los problemas y las soluciones. Y para este gran problema, una solución o una política de salud pública para reducir las enfermedades es el etiquetado frontal nutrimental de alimentos, que es un sistema que presenta información nutricional simplificada. Y puede ver, hay muchas versiones de esas etiquetas, pero los estudios han demostrado que pueden ayudar a promover el conocimiento nutricional y aumentar la elección y consumo de alimentos más saludables. Y evidencia de Chile hay evidencia de Chile que muestra que las etiquetas reducen el consumo de productos poco saludables. Y aquí puede ver el avance de etiquetado frontal nutrimental de alimentos ha crecido mucho en los últimos años, especialmente en Latinoamérica, donde los gobiernos de Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y México han aprobado versiones de estas etiquetas. Pero puede ver esa descripción en el mapa aquí y también a la izquierda hay una lista de los países. El avance de etiquetado frontal nutrimental de alimentos ha crecido mucho en los últimos años y el problema en México es más peor, donde las tasas de diabetes y la obesidad están creciendo cada año, especialmente para los niños. Y puede ver algunas estadísticas aquí. Y el avance de las etiquetas en México es una historia muy increíble. Una solución para combatir este problema era el etiquetado frontal, el GDA. Y puede ver aquí, este sistema es con un porcentaje de los nutrientes diarios, ¿no? Y el etiquetado frontal fue desarrollado por la industria en 2011 y estaba muy inefectivo, pero con muchos esfuerzos de los defensores de la salud pública, miembros del gobierno, trabajan muy duro para aprobar un etiquetado frontal de advertencia que fue aprobado y publicada en marzo de este año, y su implementación va a empezar en octubre en este año, son 2 o 3 meses. Y puede ver, lo siento, no está funcionando. O aquí, puede ver la diferencia y es más fácil para leer, especialmente para... Sin embargo, el gobierno de México enfrenta mucha oposición de la industria de alimentos y
bebidas. Y la industria ha usado muchas tácticas o estrategias para bloquear, debilitar y retrasar las etiquetas, incluyendo contribuciones políticas y para el lobby o cabildeo con su influencia. Pero hoy voy a discutir su estrategia para usar litigio o recursos naturales o recursos legales. Pero para entender el contexto de esta estrategia de la industria, es importante para comparar la experiencia primero con la experiencia de las advertencias sanitarias por tabaco y especialmente el caso de Uruguay. Aquí voy a concentrar por el litigio. Pero aquí puede ver durante los años 2005 a 2009, Uruguay aprobó nuevas advertencias sanitarias casi cada año, ¿no? Y en el año 2008 se aprobó las mayores advertencias sanitarias con pictogramas en todo el mundo que cubrían 80% de los paquetes de los cigarrillos. Y es interesante en este momento porque puede imaginar la respuesta de la industria tabacalera. Aquí puede ver las lecciones del control del tabaco. Y bueno, la industria tabacalera estaba muy preocupada por la situación en Uruguay, pero la industria estaba más preocupada por la extensión de esas mejores prácticas en toda Latinoamérica. Y puede ver o puede imaginar la extensión a Argentina y después Brasil y después toda Latinoamérica. Sí, es bueno para nosotros en salud pública, pero para ellos es para perder muchos dólares para sus compañías. Y en este momento, una compañía, Philip Morris International, es una compañía tabacalera muy popular en el mundo, amenazó y después desafió legalmente las advertencias sanitarias a través de un tratado internacional. Pero Uruguay defendió esas advertencias sanitarias y ganó el desafío legal porque el gobierno tiene el derecho para proteger la salud pública de todos los uruguayos. Y Philip Morris tuvo que pagarle a Uruguay $8 millones en los costos para el desafío legal o reto legal. No sé, usan los dos, ¿no? Pero el punto que es muy, muy importante aquí es que Uruguay es un pequeño país de como 3 millones de personas. Y Philip Morris estaba tratando de intimidar el pequeño país y para enviar un mensaje al resto de los países de Latinoamérica. Y esta estrategia es para intimidar el gobierno de Uruguay y el resto de Latinoamérica se llama un chilling effect. No sé la palabra en español, pero este es un efecto donde los avances de mejores prácticas están pausados y retrasados porque los gobiernos tienen miedo, los otros gobiernos tienen miedo que también va a ser desafiados legales por la industria. Ellos están, tienen miedo por eso. ¿Okay? Este ejemplo es muy importante porque la industria de alimentos y bebidas están usando las mismas estrategias y ellos están muy preocupados también preocupado por la extensión de las etiquetas en Latinoamérica y la industria está usando una táctica, una estrategia muy similar. La industria está usando los tratados internacionales para amenazar, para intimidar el gobierno de México en relación a las etiquetas, pero el gobierno de México han mantenido una posición muy fuerte para defender esas etiquetas. Y ellos tienen una voluntad política
y qué es necesario para proteger el derecho de la salud pública. Y muy fuerte de eso. Y la doctora Pepita Barlo, quien va a hablar muy pronto, va a describir los detalles de estos argumentos en su presentación muy pronto. Pero aquí son un resumen de los argumentos la industria y sus accionados comerciales están usando para amenazar el gobierno de México. Primero es la Organización Mundial del Comercio. Y un punto me gustaría compartir que es muy importante también. Todas las amenazas son vacías, son falsas. Es solamente para intimidar. Pero con este ejemplo primero, la industria está argumentando que las etiquetas crean una barrera innecesaria al comercio. En sí es posible que puede existir, pero el tratado también tiene provisiones para proteger la salud pública. Segundo es el Códex Alimentarios, que es una colección de estándares internacionales de alimentos, y la industria está argumentando que las etiquetas son incompatibles con las normas internacionales del Códex, pero el Códex establece estándares mínimos y actualmente no existen estándares específicos sobre el etiquetado frontal nutrimental de alimentos. Y tercero es el tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá, que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCLAN, en inglés es NAFTA, y hay más reconocimiento de los estándares internacionales en el tratado como Codex, pero también en el tratado existen provisiones para la protección de la salud pública. Y doctora Pepita Barlo va a hablar más sobre estos puntos, pero la industria hizo argumentos similares en otros países como Chile, pero el gobierno de Chile continuando para implementar las etiquetas. Y estoy muy contento para decir, México está siguiendo en la misma etapa, ¿no? En conclusión, la industria amenazará o voy a amenazar a los gobiernos con desafíos o retos legales internacionales para intentar bloquear, debilitar y retrasar el etiquetado frontal nutrimental de alimentos. México tiene el derecho soberano de implementar las etiquetas por razones de la salud pública que yo mencioné, a pasar de las amenazas de la industria. Y por fin, me gustaría dar, los otros países deberían seguir el liderazgo de México y implementar las etiquetas similares sin demoras políticas. Y quiero usar un minuto para decir gracias por eso, pero para decir gracias a todos los defensores de la salud pública, los miembros del gobierno de México, para su éxito, pero también para decir que la industria nunca va a parar, ¿no? Y ellos van a luchar contra el gobierno por muchos años y los otros gobiernos también. Aquí está nuestro artículo, que es en inglés aquí a la izquierda, y hay un link para este también. Y también traducimos al artículo al español, y aquí está el link también. Y aquí está mi información si tienen preguntas. Gracias. Muchas gracias, Eric, por esta gran presentación. Muchas gracias por compartirnos tu artículo. Creemos que es muy importante este tipo de experiencias, sobre todo condensadas en artículos académicos. Yo me quedaría con algunas ideas que tú mencionaste amablemente en tu presentación y que seguro están mucho más detalladas en el artículo, que es, primero,
etiquetados frontales. Creo que es importante reconocer que esta herramienta es una herramienta para el derecho de los consumidores, pero también para la defensa de la salud pública. Y en un segundo punto, este concepto que mencionas del chilling effect. Creo que es un concepto legal que durante mucho tiempo en otras áreas de derecho se utilizó, pero que en el caso de lo que vemos ahora de la salud pública es algo que hacen las industrias, ¿no? Las industrias usan estos argumentos para atemorizar a los países, ¿no? Como el caso que mencionaste de Uruguay es un caso emblemático y no nos sorprendería y no nos sorprende que utilicen este tipo de argumentos para dar miedo y no implementar políticas de salud pública. De verdad, muchas gracias, Eric. Y Gracias, bueno, yo pasaré a dar la palabra a nuestra segunda ponente, la doctora Pepita Barlow. Ella es profesora asistente de política de salud en la London School of Economics and Political Science. Sus investigaciones utilizan métodos cuasi experimentales y datos que no habían sido considerados previamente para analizar los impactos de la liberalización comercial en la salud, incluyendo los tratados de libre comercio. La doctora Pepita ha publicado artículos sobre este tema en diversas revistas internacionales, incluidas una serie de estudios que evalúan el papel de los tratados de libre comercio estadounidenses en la difusión de entornos alimentarios obesogénicos. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a la doctora Pepita. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Thank you very much and good morning. I have to say thank you very much for the invitation. Muchas gracias y buenos días. Gracias por la invitación a comentar un tema que es crucial y que está enfrentando a México de una manera muy importante. Como se mencionó en la presentación, durante los últimos 5 años he estado haciendo el análisis de las impugnaciones jurídicas hechas a diversas políticas, incluyendo la nutrición, al respecto de los tratados de comercio, los tratados comerciales. Me gustaría hablar del contexto de los desafíos judiciales que enfrentará a México. ¿Qué tipo de temas se han estado mencionando, en qué organizaciones comerciales, quién está detrás de ellos? Y después hablaré sobre los efectos que estos tienen y también de los prospectos para México con base en lo que ya sucedió en Chile para poder soportar la presión que se enfrentará ante estas impugnaciones. ¿Cuáles son estas reglas comerciales? ¿Qué es lo que tiene que decir la Organización Mundial de Comercio al respecto de los derechos de sus miembros para poder regular aspectos de salud? Al unirse a la Organización Mundial de la Salud, los estados aceptan seguir estas reglas de diferentes maneras. Uno de estos se llama el Acuerdo de las Barreras o los Obstáculos Técnicos del Comercio. Este es un convenio cuyo objetivo es que los miembros no introduzcan nuevas reglamentaciones que pudieran generar obstáculos innecesarios al comercio. Por ejemplo, costos excesivos al comercio. Evitar que estos pudieran afectar el comercio. No obstante, al mismo tiempo, la Organización Mundial de Comercio y este acuerdo de los obstáculos técnicos al comercio reconoce el derecho legítimo que tienen sus Estados miembros para regular y proteger la salud humana. Estas son las reglas y los convenios. Del lado izquierdo pueden ver que el objetivo era no introducir obstáculos innecesarios al comercio internacional. Esta cláusula en particular genera la posibilidad de que algunas personas que pudieran ver sus intereses afectados recurrir a esta regla para poder decir que un país, por ejemplo, como México, no debería introducir nuevas políticas, aunque este convenio aún así afirma que los gobiernos tienen el derecho de regular lo que afecte la salud. Ahora, ¿cuál es la mecánica detrás de esto? Cuando un miembro está buscando introducir o ratificar una nueva política, se notifica a la Organización Mundial de la Salud y entonces
cuando otro país quiere tratar algo sobre esto, entonces podría solicitar una reunión del Comité de Barreras Técnicas al Comercio. Si esto no se logra resolver de esta manera, entonces ya hay un conflicto comercial, lo que pudiera tomar muchos años en desahogarse. Y estos digamos, estos conflictos son muy costosos por el costo de oportunidad, porque se está buscando de esta manera, las empresas están buscando desviar recursos de los gobiernos para estas batallas legales. Como producto de lo anterior, la mayor parte de los miembros deciden resolver los temas en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Hemos visto muchos casos en los que estas políticas se han mencionado, se han tratado en este comité de los obstáculos o barreras técnicas al comercio. Debido a que estas conversaciones tienen lugar de una manera informal en este comité, eso genera un cierto alcance para que se puedan, digamos, malinterpretar las reglas en un conflicto formal. Entonces, ¿qué tipo de situaciones se han tratado? Aquí podemos ver muchos de los ejemplos en países latinoamericanos y también en otros lugares. ¿Y quién está presentando las impugnaciones en este comité? La mayor parte de estos son por miembros de altos ingresos. En la diapositiva presenté países como Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza y Canadá. Nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que tienen en común estos países? Desde luego, una cosa que definitivamente tienen en común es que son países en los que grandes empresas internacionales, grandes organizaciones o corporaciones alimentarias se encuentran registradas o donde tienen su sede. Entonces, estas impugnaciones son tratadas en este contexto de organizaciones internacionales. Ellos comienzan a afirmar estos argumentos porque parecen representar los intereses de estas industrias. Ya lo que no se menciona con constancia en la OMC y que no aceptan abiertamente los países, es que, por ejemplo, al comentar sobre las propuestas de Perú en 2013, un oficial estadounidense afirmó que la industria de los alimentos preempacados había expresado su preocupación por el impacto de las advertencias obligatorias en los empaques en Perú. Entonces, lo que ellos en realidad están diciendo, de manera técnica, digamos, cuáles fueron los detalles técnicos de su argumento. Aquí señalé dos de los argumentos que se mencionaron. Aparecen aquí en la diapositiva en un contexto de los países específicos. Aquí en el contexto de Perú y Ecuador, por ejemplo, las afirmaciones han sido bastante constantes en estos distintos casos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Primero está el argumento de la que la política crearía costos innecesarios al comercio. El representante de Estados Unidos afirmó que el costo creado por esta medida era innecesario, porque se deberían utilizar las directrices diarias que se deberían utilizar porque tienen un menor impacto en el comercio, aunque y por lo tanto sería innecesario utilizar otro sistema. Otro argumento, que es algo que Eric también mencionó, es el argumento de que las regulaciones de este tipo no siguen estándares internacionales. El organismo que establece estándares sobre la salud alimentaria sobre la seguridad alimentaria es el Códex. No obstante, lo que podemos ver aquí es que las regulaciones que fueron propuestas se afirma que violan las directrices del Códex. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se argumentó que las advertencias que dicen alto E o exceso en ciertos nutrientes no habían sido científicamente demostradas que fueran efectivas. No obstante, la verdadera pregunta es,
si estas afirmaciones son válidas en realidad. Estas afirmaciones son sumamente cuestionables en términos de evidencia científica y de las reglas de la OMC. El comentario de que se deberían incluir guías digamos, de la cantidad máxima de ciertos nutrientes estaba ayudando a reducir la obesidad y que se deberían utilizar, no están basadas en ninguna evidencia. De hecho, es lo contrario. Un segundo asunto técnico es que, de hecho, no existen estándares en el Códex que se aplican de manera específica para las medidas interpretativas de etiquetado en el frente del empaque. También se pudiera decir que el etiquetado de México viola las directrices del Códex. Para eso estarían citando un estándar incorrecto, que no es el que sería aplicable para este caso. El hecho de que no haya una directriz específica en el Códex no significa de manera automática que haya una violación al Códex. Miembros de la OMC, de todas maneras, no deberían estar citando estas afirmaciones de manera incorrecta. También el acuerdo de las barreras técnicas al comercio reconoce que en ciertos casos no todos los estándares internacionales son adecuados y que los miembros pueden desviarse de ellos. En las reglas de la Organización Mundial de Comercio y el Códex, estas afirmaciones por parte de la industria no se sostienen, tampoco con base en la evidencia científica. Entonces, ¿qué sucede cuando otros estados han enfrentado estas situaciones en otros países? Chile es un gran ejemplo de cómo se pudieran ver estas reglas y cuál es su apariencia. Chile enfrentó mucha oposición por parte de la Organización Mundial del Comercio, de las personas usuales de Estados Unidos, Australia, Suiza, Canadá, Argentina y la Unión Europea, entre otros. Ellos objetaron de manera repetida. Ellos cuestionaron esta medida en todos los foros posibles, con los argumentos que ya mencioné, que esto generaba costos excesivos y que también desviaba de las directrices del códice. No obstante, el caso de Chile continuó con esta legislación, implementaron la medida y lograron soportar una presión bastante intensa de las industrias de alimentos y bebidas, y a pesar de la presión ejercida en el Comité de las Barreras Técnicas al Comercio, no se llevó a un conflicto de la OMC, lo cual significa que quienes presentaron estas impugnaciones sabían que no las podían ganar en realidad y que las perderían si es que un miembro continuara con el proceso de esta impugnación. No obstante, en algunas ocasiones, algunos países no han soportado la presión. Y por desgracia, esto ha llevado a retrasos en las políticas. Un ejemplo de ello es el caso de Indonesia. Indonesia quería establecer advertencias en los alimentos procesados a partir del 16 de abril, aunque, de nuevo, los mismos sujetos, Canadá, Australia, la Unión Europea, presentaron una impugnación a esta medida al Comité de Barreras Técnicas al Comercio de la OMC, argumentando que esto generaba barreras innecesarias al comercio, costos innecesarios al comercio también. No sabemos qué fue lo que sucedió tras puertas cerradas en el tiempo intermedio. Pero una reunión después de esta primera impugnación, Indonesia señaló que ellos iban a retrasar la implementación de la medida y también que iban a utilizar campañas de educación en lugar del establecimiento de esta medida. Esto es un ejemplo que muestra que la presión sobre la OMC puede tener una influencia. No obstante, el ejemplo de Indonesia no es lo suficiente para argumentar que las industrias pudieran tener salud. En resumen, pueden tener razón. En resumen, las medidas mexicanas van a enfrentar impugnaciones, particularmente al respecto de los detalles técnicos. No obstante, la Organización Mundial de Comercio reconoce que los estados tienen el derecho soberano de regular aspectos de salud.
También en cuanto a la industria del tabaco, la Organización Mundial de la Salud también se ha visto apoyada, más bien ha apoyado este tipo de medidas. Tenemos la oportunidad de que la OMS pudiera participar para apoyar y por lo tanto que no se dejen engañar, manténganse fuertes en esta medida, sería mi último mensaje. Muchas gracias, doctora Pepita, por la gran presentación que nos acaba de dar. Creo que es muy importante, sobre todo en estos debates, conocer los detalles de los argumentos que se usan y llevarlo al nivel de investigación que usted lo ha hecho, es decir, conocer cómo estas industrias utilizan a los países como voceros para llevar sus argumentos que van cargados de intereses comerciales, más no de evidencia científica. Contrario a lo que vemos en las políticas de salud pública, que tienen un vasto y amplio cúmulo de evidencia científica que apoya estas políticas. Muchas gracias por compartirnos los ejemplos de tabaco y también de los etiquetados en la región latinoamericana y sobre todo esta perspectiva y este gran mensaje que le dice ahora a México de justo, no hay que dejarse engañar por estos argumentos. Carecen de evidencia, no hay que ceder, sino hay que mantenerse fuerte, puesto que la razón y la evidencia está de nuestro lado. Y bueno, con esto yo daría la palabra a nuestra última panelista, la doctora Gabriela Rodríguez Huerta. Ella pertenece al Departamento de Derecho de la UNAM, es profesora de tiempo y ha sido directora de la licenciatura de Derecho y directora fundadora de la maestría en Derechos Humanos y Garantías, ambos de el ITAM. Los temas de interés que la doctora Rodríguez investiga son el derecho internacional, los derechos humanos y ha participado en distintos foros, ha publicado diversos artículos y libros sobre estos temas y bueno, yo quisiera entrar y dar la introducción con una breve reflexión que ella nos compartió a través de sus pláticas y es que los derechos no son absolutos y que si ya hemos visto esta parte de los comercios internacionales, ahora falta ver la parte de la salud pública y de los intereses que se pueden ponderar como interés superior de los menores respecto a estos tratados. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a la doctora Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación y agradezco, bueno, la invitación y la participación, estar en este foro con Eric y con Pepita. Y yo quisiera hablar hoy de otro tema que está relacionado y es cómo vemos también el derecho internacional, ¿no? O sea, Eric y Pepita ya se han referido a la parte del comercio internacional, que es el argumento, el alegato que está utilizando la industria actualmente para decir que existen ciertos derechos que se están viendo afectados por el etiquetado frontal, el derecho de las industrias. Y yo creo que Eric y Pepita ya dejaron claro que esto no es así. Los mismos tratados comerciales establecen estas excepciones, es decir, los estados pueden establecer restricciones cuando hay un bien mayor o un interés legítimo que hay que proteger, que sería en este caso el tema de la salud pública. Y en particular yo me quisiera referir a una situación específica que es el interés superior del menor en el caso de los niños. Gran parte del etiquetado que se busca en el caso de México es sí dar una información al consumidor, ¿no? Que le permita realmente hacer una elección correcta o conocer lo que está consumiendo. Pero mucha de esta publicidad, de estos mensajes que están de alguna manera evitando por la industria el etiquetado, queriendo evitar, es el tema de los niños, de los menores, ¿no? O sea, el mensaje y la protección de la salud. Si puedes pasar la otra, por favor. La que sigue. Entonces, el interior superior de la niñez y los derechos de la propiedad intelectual o la propiedad o el derecho económico internacional. Yo quisiera señalar con esto que tenemos que ver que el derecho internacional es un sistema normativo que se encuentra interconectado y relacionado. O sea, no podemos pretender pensar que los sistemas son sistemas autocontenidos que no están relacionados con los otros. Es decir, en las mismas negociaciones de los tratados de carácter comercial, vemos que existen excepciones.
excepciones válidas que pueden ser establecidas por los estados, donde no implica que sean barreras, autoriza a los estados que por una medida de salud pública puedan limitar o regular de cierto modo los productos. Y esto no es una barrera no arancelaria al comercio, sino es algo que permite el mismo derecho comercial. ¿Por qué? Porque encontramos que hay un interés legítimo o un interés mayor o superior que proteger. Y yo hablaría en ese sentido del derecho a la salud. O sea, no solamente está relacionado, como Eric lo decía, con un tema de salud pública, también en el sentido de, pensemos, los costos de salud pública que conlleva el tratamiento de una serie de enfermedades que claramente están relacionadas con el consumo de cierto tipo de productos alimenticios, sino también el tema del derecho que tiene cada persona a la información y conocer para con ello tener mayores herramientas para proteger la salud. Y en específico, yo quisiera referirme al caso del interés superior del menor. Y entonces, el tema de los derechos humanos, en este caso, el derecho de los niños, el derecho a la salud de cualquier persona y por lo tanto el derecho a la vida, está relacionado e interconectado con el comercio internacional y los tratados comerciales internacionales. Si bien podemos decir que son universos distintos donde se regulan cosas diversas, ¿no? Los derechos humanos, el comercio, por ejemplo, el medio ambiente, hemos visto claramente que están interconectados. El tema del medio ambiente también, o la protección a la diversidad biológica, ha sido también otro de los límites permitidos al comercio internacional que no se consideran como una barrera no arancelaria al comercio. Entonces yo nada más quisiera señalar con esto que además nosotros, México tiene una serie de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y específicamente en materia de derechos de la niñez, que lo obligan a establecer como un interés legítimo y en una ponderación de derechos los derechos de la niñez, inclusive yo me atrevería a decir el derecho a la salud en general, es un interés legítimo y un bien mayor que tiene que ser protegido, ponderado en toda decisión que se tome por parte del Estado en materia de legislación, de política pública y de regulación inclusive de la materia comercial. Entonces, tanto la Convención de Derechos del Niño como la Constitución mexicana establece esta obligación. Entonces, en el artículo 4 de la Constitución establece, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá por el principio del interés superior de la niñez, garantizando con ello la plenitud de sus derechos. ¿Y cuál es uno de los derechos fundamentales? Alimentación y salud. Y también yo agregaría en relación con el tema del etiquetado, educación. Educación. ¿Y por qué? Porque necesito que el consumidor sea un consumidor informado, o sea, que conozca y sepa en ese sentido qué es lo que está consumiendo y por lo tanto el etiquetado cumple esa función importante. Y si bien es cierto que tanto en la Declaración de Derechos Humanos como en la misma Constitución o en los tratados comerciales se protege la libertad de comercio y la propiedad intelectual, ningún bien, ningún derecho es absoluto. Yo creo que la industria lo que pretende un poco tratando de asustar y generar este efecto que comentaban anteriormente las autoridades mexicanas, es ver como si los derechos comerciales fueran de carácter absoluto. Cuando Eric y Pepita ya lo comentaron, existen excepciones que pueden ser argumentadas por los estados de manera válida y legítima, que están incluidas en los tratados comerciales mismos. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay que hacer una valoración de ponderación, ¿sí? Entonces, bueno, si bien en ese sentido se pueden, la ley, se pueden regular el uso de las marcas o se pueden prohibir en ese sentido, ¿sí? Parece ser que hay contradicciones que yo creo que son aparentes en ese caso, ¿sí? El régimen de derechos de propiedad intelectual consagrado en los tratados internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos por otra parte. Existen contradicciones
cuál es el bien mayor que debe de ser protegido, es realmente una contradicción aparente, es decir, nos encontramos frente a un falso debate, ¿sí? En este caso, y el artículo 129 de la Ley de Propiedad Industrial, se desprende la posibilidad de prohibir el uso de una marca para evitar una distorsión en el mercado, ilustra la posibilidad de hacer una ponderación de derechos a favor de derechos a la salud de la población más vulnerable. Entonces, no solamente los tratados internacionales de los cuales México es parte establecen estas posibilidades de hacer una ponderación y por lo tanto una protección válida de la salud frente a un derecho comercial, sino también la ley de la propiedad industrial y también yo diría con lo que está establecido en la Constitución, tanto de los derechos de propiedad comercial e industrial como intereses como sería el interés superior del menor del cuarto y el artículo 1 constitucional. Recordemos que a partir de la reforma constitucional del 2011, se establecen los tratados internacionales, o más bien, es así, los derechos humanos que estén consagrados en tratados internacionales son norma constitucional y se consideran que son parte de los derechos humanos que tienen todas las personas dentro del territorio nacional. Y entonces, este es un tema importante, porque así como la industria pretende hacer prevalecer sus derechos comerciales frente al etiquetado al ver afectado su derecho y su propiedad, yo creo que también se podía argumentar que la excepción del derecho a la salud como ponderación que se incluye en los tratados comerciales, ¿sí? O sea, como un bien superior y mayor que se protege, se puede interpretar como un derecho que está en el artículo 1. Es decir, la posibilidad de restringir en beneficio de la salud un derecho comercial se puede interpretar como un derecho que está también en el 1 constitucional y por lo tanto, al ser una norma constitucional, inclusive prevalece frente a este debate. La que sigue, por favor. La ley de propiedad dice que efectivamente por ciertas causas de emergencia o que atenten contra la seguridad nacional, el Consejo puede tomar ciertas áreas prioritarias. Y yo, en ese sentido, y el tema de conceder patentes, el Estado puede limitar los derechos otorgados. En ese sentido, cuando es necesario combatir una crisis de salud pública. Es decir, si puede conceder licencias, etcétera, contrario censo, podría limitar estas cuando tenga una situación de salud pública. Y claramente nosotros, no solamente por el tema de la obesidad infantil, sino por otras enfermedades que Eric ya mencionó que cobran una cantidad de vidas importantes cada año. Y bueno, es claro que la epidemia que estamos sufriendo ahorita del COVID ha sido tan grave en México por esas condiciones prevalentes previas. El Estado podría también limitar, ¿sí? Es parte del derecho soberano que tiene el Estado de limitar el ejercicio de las patentes, de las licencias o inclusive la obligación de establecer información. O sea, la obligación de establecer una información clara como sería el etiquetado frontal en los productos para con ello lograr la protección de la salud en una ponderación de derechos en ese sentido, ¿sí? La que sigue, por favor. Y aquí yo me referí específicamente al tema del interés superior del menor, pero que está relacionado con el derecho a la salud y podemos hablar en el sentido de el derecho a la salud como un derecho tan importante que debe de prevalecer frente a otros derechos. Y yo creo que la pandemia que estamos sufriendo ahorita de carácter mundial es una muestra de esto, ¿sí? Es una muestra de cómo los estados que han de alguna manera otorgado este valor, han colocado como un interés superior el derecho a la salud, han tenido mejores estrategias y mecanismos de protección que aquellos que no lo han priorizado. Y yo creo que esta pandemia debe de ser también un referente importante para el futuro, para priorizar el derecho a la salud frente a otros derechos, como sería la propiedad intelectual, el comercio internacional y los derechos de la industria. Además,
creo que también abre todo el cuestionamiento que ya está tratado en Naciones Unidas por un comité específico de cuál es la responsabilidad internacional de las empresas o qué responsabilidad tienen en relación con la protección de los derechos humanos, independientemente de la función del Estado, ¿no? Pero estas empresas transnacionales que, como bien y bueno, generan situaciones macro muy importantes y cómo es que tienen responsabilidad o no en el tema de los derechos, ¿sí? En el caso de los derechos de los niños, pues el Estado, de acuerdo con lo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos de los niños, tiene la obligación de proteger y tomar todas las medidas administrativas, legislativas o de otra índole que le permitan en ese sentido que sea compatible, la convención sea aplicable, el interés superior del menor esté reflejado. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que el etiquetado, además, cumple una función no solamente respecto a los derechos del consumidor, sino educativa. Y claramente esto afecta directamente o impacta en los niños y en un cambio en cuanto a una cultura alimentaria. Sí, la que sigue, por favor. Y la Convención de Derechos del Niño y la observación 15 del Comité de Derechos del Niño señala una vez más estos temas, ¿no? El artículo 24, los Estados partes reconocen el derecho del niño a disfrute el más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. Los Estados se esforzarán para asegurar que el niño no sea privado de su derecho a disfrutar estos servicios, pero de su derecho a acceso a la salud. La observación 15 del comité en el punto 47 establece: debe limitarse la exposición de los niños a la comida rápida de alto contenido en grasa, azúcar o sal, que es muy energética pero carece de suficientes nutrientes. Debe controlarse la comercialización de estas sustancias, especialmente en relación con los niños, pero entonces el tema de la información y del etiquetado es fundamental para garantizar en ese sentido el derecho a la salud, no solamente de los niños, sino de todas las personas. La siguiente, por favor. Bueno, esta observación también en ese sentido, obliga a los estados a dar información correcta y evitar también la publicidad engañosa o perniciosa. Ha habido toda una discusión en el caso en México, los que hemos estado ahí un poco en relación con, bueno, pongo el etiquetado, pero dejo al tigre Toño o dejo la imagen de que es engañoso, de que es algo saludable, ¿no? Entonces, ¿cómo eso? Entonces, ¿por qué es importante el etiquetado, el cambio de esa cultura y esa política? Y entonces el etiquetado me va a dar ciertos referentes de, bueno, qué tipo de alimento es ese y qué tipo de nutrientes es. Y eso es importante porque además de educar, le otorga a los derechos en ese sentido una decisión informada. Y la Convención de Derechos del Niño, la observación 16, establece que los niños tienen el derecho a la información. Y no solo eso, lo que yo creo que es relevante de la observación 16 que está aquí es la responsabilidad de las empresas. Y la responsabilidad de las empresas también es compartida con el Estado para la protección de los derechos a la salud. El artículo 46, perdón, el punto 42 de la observación 16 se refiere específicamente a esto. Si los estados receptores tienen la responsabilidad primordial de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los niños dentro de su jurisdicción, deberán velar porque todas las empresas, incluidas las empresas transnacionales que operen dentro de sus fronteras, estén debidamente reguladas por un marco jurídico institucional que garantice que sus actividades no afecten negativamente a los derechos del niño ni contribuyan o secunden violaciones de los derechos en jurisdicciones extranjeras. Es decir, las empresas tienen esa obligación en su lugar de origen, pero también aquellas transnacionales tienen la obligación en los otros estados. ¿Y qué debemos de entender en ese sentido? Que tendrían también una obligación las empresas de dar cierta información veraz sobre los contenidos. El Estado, por lo tanto, tiene legítimamente la excepción
el derecho de establecer las excepciones que considere necesarias a los derechos de la empresa para garantizar de manera legítima un interés superior, que en este caso es el derecho a la salud de su población, y por lo tanto también es un tema, debería de ser un tema prioritario de acuerdo con lo que establecen los estándares internacionales y el artículo 1 constitucional. La siguiente, por favor. Creo que... Y bueno, y aquí vemos claramente cómo, inclusive la Organización Mundial de la Salud, ha hablado de estos temas que ya mencionaba Eric en un principio, de cómo la cantidad de enfermedades que están relacionadas con el consumo de ciertos alimentos, como las bebidas azucaradas, la comida rápida y aquellos productos de alto contenido calórico y poco valor nutrimental, han impactado gravemente en la salud de los niños y los adolescentes y evidentemente han contribuido al incremento de la obesidad infantil, ¿sí? Y que parece ser que ciertas políticas o ciertas regulaciones que no son vinculantes para las empresas y que tienen efectos voluntarios no han surtido efectos. Y frente a esta situación, el Estado está legitimado para tomar medidas mucho más claras, imponer ciertas restricciones a las empresas para poder realizar dentro de sus políticas públicas estas y otras medidas para realmente poder garantizar la salud de su población. Creo que con esto concluí. No hay otra, ¿verdad?, en la presentación. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho la invitación, Javier. Muchas gracias, Gaby. Gracias por esta gran presentación y sobre todo por, yo me quedaría con esta parte de, así como en la presentación pasada vimos, ahora sí que lo más al fondo de los argumentos de las industrias a partir de los tratados comerciales, ahora estamos viendo la otra parte, ¿no? Cómo detalladamente México, y tú lo expusiste literalmente, tiene obligaciones muy concretas respecto al derecho a la salud y el derecho a los infantes, de la restricción de la mercadotecnia, que muchas veces es argumentada por las industrias, con base en estos tratados, como parte de sus derechos, ¿no? Entonces me parece fundamental que retomemos esto y veamos cómo desde el derecho constitucional, desde los derechos humanos, desde lo que firmó México con respecto a las Naciones Unidas, tenemos una obligación. Y en este sentido, pues el etiquetado y todas las políticas del etiquetado, pues refuerzan esto. Y de verdad, muchas gracias por exponerlo de esta manera y por darnos puntualmente estos párrafos y estos obligaciones de los comités de derechos humanos de la ONU, del derecho de los menores. Muchas, muchas gracias. Y bueno, yo pasaría ahora la palabra a Denise para esta parte de preguntas y respuestas para todas y todos los panelistas. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues ya nos están llegando las primeras preguntas. La primera para Javier. Nos preguntan si sabemos si la industria alimentaria y de bebidas ya presentó alguna impugnación, recurso legal o amparo ante la OMC o ante otra instancia en contra del etiquetado frontal que va a entrar en vigor en México a partir de octubre. Bueno, sabemos por medios de comunicación justo que la industria y distintos sectores de las cámaras comerciales ya han presentado amparos en contra del etiquetado frontal. Hace algunas semanas salió, bueno, algunos meses se dio la noticia de este amparo que presentó la CONCAMIN en contra de la publicación del etiquetado frontal, y ahora sabemos que hace 2 semanas o 3 semanas diversas empresas, incluida Hershey's, también presentaron amparos. Todos estos amparos son en las Cortes Nacionales, es decir, en los juzgados y tribunales federales. Ante la OMC no se ha presentado nada. Como explicaba Pepita, es un proceso mucho más complejo en el que principalmente intervienen los estados.
pero son los estados que son voceros de los argumentos de las industrias que generalmente, si no es que siempre, carecen de sustentos científicos y más bien van acompañados de intereses económicos. En ese sentido, no se ha presentado nada en la OMC y en los tribunales locales nacionales, los juzgados de distrito, los tribunales federales, sí hay algunos amparos que hasta donde sabemos no han procedido. Gracias, Javier. También para... Sí, ¿Puedo adelante. mencionar un comentario también? Sí, ¿puede escucharme? Creo que no, la industria no presentó un amparo, un desafío o reto en frente de la OMC, pero como Pepita mencionó en su presentación, hay discusiones en la fora de este tratado internacional y discusiones favorables para la salud pública. Y también hay otros casos del tabaco, como el empaquetado genérico del tabaco en Australia. Y el año pasado o este año, no me acuerdo, pero Australia ganó una decisión contra otros miembros de la OMC por razones de la salud pública. So es muy favorable por esto. Y me gustaría mencionar otra vez que la industria, pienso que la industria no quiere luchar con los gobiernos en este tratado de comercio porque es muy caro. Es 8 millones a Uruguay y otras cosas. Y para amenazar o intimidar los países es muy barato, ¿no? Entonces, otro punto que es muy importante es que cuando hay un reto, un desafío legal internacional, que es más favorable por los países de la salud pública, la industria tiene muchos problemas porque un país como Costa Rica o Argentina puede usar este desafío para argumentar que sí, es porque la OMC defiende nuestra, esfuerzos para implementar estas etiquetas para proteger la salud pública. So es importante que la industria de alimentos y bebidas usa las mismas estrategias de la industria tabacalera para retrasar la extensión de las advertencias sanitarias o en este caso las etiquetas en toda Latinoamérica, en todo el mundo, porque es un gran problema para ellos. Para nosotros para la salud pública es muy importante que México, que pueden mostrar que los otros países pueden seguir el éxito y para implementar las mismas advertencias, ¿no? Gracias. Gracias, Eric. Vamos a pasar con otra pregunta. Dice, empresas como Bimbo han comenzado a llenar las redes sociales de publicidad. Incluso el osito Bimbo, que es un personaje utilizado aquí en México, aparece dando recetas saludables. Por lo tanto, ¿será necesario también regular la publicidad de estos personajes? No sé si Javier, ¿nos quieres comentar algo respecto de este tema de publicidad dirigida a la infancia? Sí, claro. Bueno, hace algunas semanas, también como parte de las regulaciones que se están proponiendo y junto con el etiquetado frontal de alimentos, salió en el portal de la CONAMER, de la Comisión de la Mejora Regulatoria, una propuesta de modificación al reglamento de publicidad sanitaria, en el cual se proponía justo que las estrategias dirigidas a niños, dentro de las cuales se incluye el osito Bimbo, y todos estos personajes, caricaturas, celebridades que buscan atraer a los menores para consumir sus productos, fueran regulados con base en los sellos. Muy similar a la propuesta y a la regulación chilena y a la regulación de Perú, ¿no? Entonces, al menos creo que, hablo por mí, pero creo que es una
opinión que se podrá compartir en el panel, justo por las presentaciones. El derecho al interés superior de la infancia es un principio que obliga a todos los estados a considerar a los menores y a los niños y a las niñas y a los adolescentes dentro de sus políticas públicas. Entonces, siguiendo esta política de salud pública, es fundamental no dejar de lado la regulación, sobre todo en redes sociales, en internet, en medios audiovisuales digitales, dejar de lado estas regulaciones. Es necesario que, como se ha hablado, pueda utilizarse o pueda darse una regulación completa e integral respecto a la comida chatarra para tener una seguridad alimentaria. Gracias. ¿Puedo yo participar en esto o nada más? Sí, claro. Sí, claro, Gabriela. Adelante. Muchas gracias. Pues, efectivamente, nada más sumando un poco a lo que comenta Javier. Javier, el tema ahí efectivo es esto, es el derecho que tiene el niño también a tener información clara, adecuada y que no sea engañosa la publicidad. Y tiene que ver también con la discusión del etiquetado y el uso de personajes. Es decir, ¿cómo puedo yo pretender que haya un etiquetado cuando junto hay un personaje que está comprobado que los niños están atraídos y esta es una publicidad engañosa? Entonces yo creo que ese es un paso más de la discusión que se ha empezado a dar, pero nuevamente yo creo que ahí lo que no hay que perder de vista es esto, como decía Javier, el bien y el interés superior del menor como el bien mayor a proteger en un país donde tenemos una crisis de obesidad infantil alarmante. Gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, y sobre el tema de sanciones que podrían tener estas empresas, nos preguntan si es posible demandar a los actores, a estas empresas, por obstaculización de implementación del nuevo etiquetado y porque irían en detrimento a la salud. Y en ese mismo sentido, si podría haber sanciones o qué tipo de medidas se pueden tener para quienes no cumplan y no respeten los derechos de la población. Si quieren, puedo volver a tomar esa pregunta, sobre todo porque son sanciones, o alguien más del panel. Well, en respuesta de la pregunta sobre la industria, es más o menos Coca-Cola, Pepsi, Grupo Bimbo y otras compañías, pero es interesante porque ellos están usando sus acciones comerciales y pienso que es porque su credibilidad es muy importante, porque ellos no quieren ser el enemigo como la industria tabacalera. So, es una estrategia para usar estos grupos para argumentar eso, pero sí, esos son los grupos que están más o menos involucrados. Muchas gracias, Eric. Y justo yo creo que retomaría un poco la primera pregunta con lo que nos comenta ahorita Eric, es ¿quiénes están presentando, por ejemplo, en este caso, estas acciones para bloquear las políticas de salud? Bueno, son las cámaras comerciales que agrupan a estos consorcios empresariales, ¿no? Naturalmente, pasando a la segunda parte de la pregunta es, el etiquetado frontal, como las demás políticas que se vayan aprobando, van a tener sanciones por incumplimiento, y ahí es donde los consumidores y las consumidoras tenemos que vigilar nuestros derechos, ¿no? Tenemos que entender que el etiquetado frontal forma parte de nuestros derechos como consumidores y asegurarnos de que las empresas cumplan con esto. Y de esta manera poderle exigir a las empresas y a las autoridades que se vigilen y que cumplan con las nuevas disposiciones, porque de lo contrario violan nuestros derechos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Para nuestros invitados, ¿nos podrían decir desde su punto de vista si creen que México puede convertirse en un ejemplo a nivel mundial a partir de las decisiones que está tomando en la implementación del etiquetado y precisamente enfrentando estas posibles amenazas legales? Y también hay otra pregunta más. Si nos pueden compartir la importancia de la evidencia que existe
Atrás de los etiquetados de advertencia, tanto por ejemplo del tabaco, de los alimentos y bebidas, en cuanto a la comprensión de las poblaciones en estos países, particularmente en la población infantil. Si alguno de nuestros invitados, invitada, quieren ahondar un poquito en esto. Pues, no sé, el tema, bueno, el tema es, bueno, si podría ser un referente. Yo creo que sería interesante, importante que resolviéramos un referente en muchos temas de salud que están relacionados con este tipo de alimentos, voy a decirlo así, ¿no? Con poco valor nutrimental. O sea, un país que va a la cabeza en la obesidad infantil, y lo hemos visto ahorita con la epidemia del COVID, cómo estas condiciones preexistentes han afectado o han influido gravemente en la pandemia. Yo esperaría que sí. O sea, a mí me encantaría que si hicimos una reforma en materia de derechos humanos en el 2011, donde consideramos que los derechos humanos de fuente internacional tienen un nivel, son norma constitucional, el derecho a la salud es un derecho primordial. O sea, no podemos pensar, digo, lo estamos viviendo ahorita, digo, creo que es muy evidente bajo esta crisis. Si no logramos hacer una ponderación adecuada de los intereses, los bienes y los derechos que están en juego en este tipo de regulaciones, creo que vamos a tener una crisis de salud mayor de la que ya tenemos en este país, y ojalá México, con este tipo de normas y un poco pudiendo regular esto y limitar estos aspectos, nos convirtamos en un ejemplo a seguir, como ya lo han hecho otros países, como ha sido el caso de Chile y Perú en ese sentido. Espero que sí. Gracias. No sé si Pepita o Eric quieran ahondar más en estos temas. Thank you. Yes. So just to add that in the case of Gracias. Y sí, solamente al respecto de que México se vuelva un líder mundial, definitivamente hay una oportunidad para que eso suceda. Ya hemos visto el caso de Chile. Hemos visto cómo esto fortaleció a México para que continuara con estas medidas. Definitivamente, México tendría que soportar presión proveniente de la OMC, pero es definitivo que es posible lograrlo. Eso es sumamente importante. Otro punto a este respecto es que una vez que suficientes países regulen y siguen el ejemplo de México desde la perspectiva de las corporaciones, entonces ellos querrán que las medidas sean iguales a las de México, porque entonces las exportaciones a otros países con estas mismas políticas serían más baratas, porque no sería necesario rediseñar los empaques para distintos países. Entonces México definitivamente tiene una oportunidad de establecer un estándar en este respecto. Y quiero mencionar solamente, gracias por las preguntas otra vez. Quiero mencionar una respuesta de la última pregunta sobre la evidencia sobre estas prácticas. No hay mucha evidencia actual porque es muy nuevo, pero hay evidencia de Chile y yo envié un link en el chat para un artículo sobre la evidencia de Chile, pero hay mucho más. Pero si hay alguna persona que está interesada en este tema, ustedes pueden enviarme su correo electrónico y puedo enviar más evidencia sobre eso. Pero es para mostrar que los productos que no están saludables están decreciendo. No, es un gran éxito para la salud pública. Gracias. Y también para el doctor Eric, nos preguntan si puede ahondar un poco más en el caso de Uruguay sobre el tema de tabaco y qué fue lo que ocurrió, si hubo una sanción monetaria que también pueda ser como un precedente precisamente para cuando estas empresas no
cumplen o quieren hacer estas demandas. Sí, gracias por la pregunta. El caso es muy complicado, pero escribí un artículo sobre este proceso también y puedo enviar este artículo y es en español también, so ustedes pueden leerlo. Pero el caso fue increíble porque Uruguay no tenía muchos recursos legales y financieros para defender la ley, pero el grupo en los Estados Unidos de una persona que es muy popular, se llama Michael Bloomberg, fue una persona que él quiere donar dinero para proteger la salud pública y para promover el control del tabaco, y él ayuda para defender los costos en Uruguay, pero es necesario para tener, en Uruguay ellos tenían una cultura de personas con la sociedad civil, con muchos años para defender la ley, y ellos estaban trabajando con los miembros del gobierno para decir, no es, este es el derecho de la salud, como Gabriela mencionó en su presentación, y ellos ellos tenían la voluntad política, y este punto es muy importante que México ha demostrado también. Pero es una historia muy complicada, pero puedo enviar el artículo y si una persona quiere hablar más sobre eso, yo puedo hablar sobre este tema. Pero gracias por la pregunta. Gracias, doctor. Bien, también nos están preguntando sobre la legislación en Oaxaca, la cual acaba de prohibir la venta de comida chatarra a menores. Entonces, Gaby, no sé si nos puedas apoyar con dando respuesta a estas preguntas. Nos preguntan si se podría reforzar la implementación del etiquetado con esta acción legal de la prohibición de la venta de comida chatarras a menores de edad, y cuál podría ser la acción legal que tomen las empresas. Ok, gracias. Pues yo creo que son acciones por parte del Estado que van de la mano. O sea, efectivamente la prohibición de la venta de la comida chatarra, que ya hemos visto que en otro momento surgió el tema en otros lugares, ¿no? En las escuelas y limitar el gramaje y estas cuestiones. Yo creo que sí que podría reforzarse con el tema del etiquetado. O sea, me parece que van de la mano. Y eso también tiene que ver, no solo va relacionado, derecho a la salud, derecho a la información, y eso es muy importante, ¿no? Porque yo no puedo ejercer mi derecho a la salud si no estoy bien informado. O sea, creo que ya hay un mensaje al prohibir ese tipo de venta de estos productos para menores o en las escuelas, pero además necesito la parte del etiquetado. O sea, yo creo que son dos pasos que buscan lo mismo. Y el derecho a la salud y el derecho a la información en el sentido, como todos los derechos humanos, están interconectados. O sea, no puedo pensar que exista uno sin que exista el otro. Yo me imagino que la industria argumentará nuevamente sus derechos de libertad comercial. El punto es, argumentarán si el Estado, en este caso Oaxaca, les puede restringir la venta de ciertos productos en ciertos lugares. Y yo creo que el argumento es el mismo, es el derecho a la salud, la protección nuevamente del interés superior del menor, que es una norma constitucional. No es ni siquiera está en la Constitución Estatal de Oaxaca, sino es una norma constitucional que por lo tanto prevalece y obliga dentro de todo, no solamente a la federación, sino a las entidades federativas y en este caso al gobierno de Oaxaca. Entonces yo me imagino que la industria dará batalla por ahí. Yo creo que dentro del orden interno hay argumentos, sí, desde los derechos humanos, desde el derecho a la salud, desde la protección de interés superior del menor, que se pueden hacer valer para limitar estos derechos que alega la industria, que recordemos que nunca son absolutos. Gracias, Gaby. Voy a dar lectura a la última pregunta, y es: ¿por qué el argumento de derechos de los niños
no ha tenido el peso suficiente para que la regulación de publicidad sea más estricta en México y en la región, cuando los niños, bueno, deberían de ser mayores a 18 años en todos los medios y también en las plataformas digitales. Bueno, pues yo creo que este es efectivamente parte del debate de que hemos analizado y lo que se está luchando, lo que se está buscando conseguir. Y yo creo que hemos avanzado bastante en el debate, se han logrado ciertos acuerdos con la industria. Yo creo que aquí el tema también es eso, ¿no? O sea, como en todas las cosas que tanto vamos a jalar para lograr cosas y no llegar a una confrontación. Ahí claramente se argumentan otras cosas, propiedad intelectual, derecho de la imagen, el consumidor está identificado con una marca que tiene tal vez un personaje, ese tipo. Yo creo que también es importante lo que yo mencionaba, que ha dicho el Comité de Derechos del Niño en algunas observaciones generales. La responsabilidad de la industria. La responsabilidad de la industria respecto de los derechos de los niños y el interés superior del menor. Es una responsabilidad. En el caso de los menores de 18 años, que de acuerdo con la convención, todo menor de 18 años es un niño, hay una corresponsabilidad en la protección del interés superior del menor entre el Estado, la familia, la sociedad y dentro de la sociedad, la industria. Y la industria tiene esa responsabilidad compartida de velar y proteger por el interés superior del menor. Y en ese sentido es que el Estado puede restringir esos derechos de la industria y modificarlo. Yo creo que también este es un proceso. La protección de los derechos humanos siempre estamos en un desarrollo progresivo, ¿no? O sea, vamos de un poquito, logramos más, y eso yo creo que es lo que se ha reflejado sobre todo en nuestros países. Lo que no se puede hacer siempre es la regresión. Si logramos un estándar de protección, si logramos el etiquetado, si logramos disminuir cierto tipo de publicidad perniciosa, no podemos permitir que haya una política regresiva en ese sentido. Entonces yo creo que es un proceso y al final pues siempre está la posibilidad de argumentar un interés superior y que este es legítimo. Gracias, Gaby. Bueno, pues con esto cerraríamos la parte de preguntas y respuestas. Le doy la palabra a mi compañero Javier para dar las últimas conclusiones y despedir este foro. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a los y las panelistas. Muchas gracias a las personas que atendieron este pequeño foro. Bueno, pues esperamos que la información que se planteó aquí pueda ser difundida. Creemos que es un tema muy interesante, sobre todo es un tema que está ahora en la agenda pública de todo el país y que precisamente por eso lo traemos a colación. Sabemos de las experiencias como nos compartían las panelistas, la doctora Pepita, el doctor Eric, la doctora Gabriela, que es un tema, si bien no es reciente, siempre está dentro de la agenda. Las industrias argumentan constantemente y amenazan a los países con este tipo de argumentos que carecen de evidencia científica y que atienden a intereses comerciales, mientras que por otro lado tenemos obligaciones muy concretas respecto a derechos constitucionales humanos, como el derecho a la salud y la protección de derechos de los infantes. Y como podemos ver, es un tema tangencial que atraviesa varias políticas públicas, no solo el etiquetado, sino también la regulación de la publicidad dirigida a niños y ahora recientemente, como comentaban en las preguntas y respuestas, la regulación de la limitación de la venta de alimentos chatarra a los menores en Oaxaca. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las panelistas y al panelista. Esperemos que sea información que les sea útil y gracias por habernos acompañado. Yo con esto doy cierre y muchas gracias.